Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar acá. Soy Víctor Delgado en Deporte al Derecho y hoy estamos con la titular de Deporte al Derecho, ya como venimos juiciosos este año, María José García y Andrés Charria, en Deporte al Derecho, ese programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar desde un punto de vista jurídico la realidad deportiva. Entonces, hoy tenemos un programa un poquito misceláneo. Vamos a tener una problemática central o un tema central que vamos a tratar, que es el reciente anuncio del Ministerio del Deporte, Presidencia de la República aquí en Colombia, de la apertura nuevamente del Laboratorio de Control del Dopaje de Bogotá. Laboratorio Pero que se encontraba la noticia dice apertura, empecemos por ahí, pero espérese. Y el otro tema es la creación de un Tribunal Nacional Antidopaje de carácter disciplinario, el cual se encargará de, pues según un proyecto de ley que sancionarán hoy, regir y sancionar a los deportistas, o por lo menos juzgar a los deportistas. No sabemos si en primera, en segunda instancia, cómo va a funcionar, pero pues vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, le doy la bienvenida a María José y Andrés. María José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, buenos días, Andrés, a Luis, detrás de cámaras y a todos los oyentes de donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Como siempre, un placer estar otra semana más con ustedes compartiendo estos temas de interés. Sé que cambiamos un poco el tema que habíamos anunciado el programa pasado, que era el tema de cláusulas de rescisión. Trataremos de mencionarlo muy por encima, pero obviamente esta noticia del tribunal pues amerita que hablemos de él en el programa de hoy. Entonces hoy obviamente estarán liderando Víctor y Andrés, que son los expertos en temas de dopaje en esta mesa de trabajo. Buenos días. Andrés, buenos días. Buenos días. Sí, digamos que hay varias novedades en temas de dopaje que son interesantes. Ojalá funcionen, que esa es mi duda. Yo acabo siendo el negativo por defecto, pero es que a veces como que no entiendo mucho las normas, no entiendo mucho los temas que hay, pero pues esperemos. A ver, nadie está en contra de que se luche contra el dopaje, pero que se luche de verdad. Es decir, sancionar a gente que come carne, o más aberrante todavía, que algunos deportistas sí son absueltos y otros deportistas siguen en un limbo. Pues me parece que es desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano un poco doloroso. Entonces, pues sí, esperemos que pero yo estoy de acuerdo con Andrés. Andrés, a través, pues él durante mucho tiempo, hoy a través de la oficina, creo que hemos sido unos abanderados del dopaje en Colombia. Y es que es muy triste, y comparto plenamente lo que dice Andrés, ver el sufrimiento de un deportista con ocasión de un tema antidopaje. Andrés cuenta la historia de María Luisa Calle, que ahorita él la contará, pues porque él fue el que la vivió, pero pues de todos los clientes que han llegado a la oficina con temas de dopaje, creo que independientemente de los que sí tuvieron algún tipo de culpa o cometieron algún tipo de, ¿cómo lo ponemos?, de irresponsabilidad, o que de verdad no tienen ningún tipo de responsabilidad en el tema, todos son o tienen como común denominador que están absolutamente asustados, casi que petrificados, y no tienen ni idea qué hacer. Ni plata, no tienen cómo defenderse porque inmediatamente... Sí, la mayoría. Eso es una locura. Pero yo quiero, empecemos mirando, digamos que la política general del Ministerio del Trabajo, la política general del Ministerio del Deporte es, digamos que meterle el diente al dopaje. Y eso está bien, digamos que como un llamado a principios está bien. No queremos que Colombia sea
país de dopaje. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y entonces empiezan a crear leyes, porque obviamente en un país donde un país donde no se cumplen las leyes, cada vez se hacen más leyes. Es decir, es un poco contradictorio, pero entonces se cranearon una ley que penaliza el dopaje. Entonces, porque ese es uno de los argumentos que dicen, y eso es afortunadamente no solo colombiano o desafortunadamente, sino es mundial, es que tenemos que penalizar el dopaje. Bueno, penalicémoslo, pero yo ahorita empiezo con algunas consideraciones. De manera que la ley 2083 del 21 penalizó el dopaje, dice, por medio del cual se modifica el artículo 380 del Código Penal. Y dice, suministro ilegal a deportistas, el que sin justificación terapéutica y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas. Yo allá empiezo. En ningún sitio en el mundo se habla de dopaje psicológico. Pero bueno, acá dice aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los resultados en competencias, suministre o administre a un deportista profesional o aficionado que participe en competencias deportivas alguna sustancia o método calificado como prohibido por la Agencia Mundial de Dopaje o por el ambiente jurídico o lo induzca al consumo, incurrirá en prisión. Bien, yo he leído mucho esta ley y como ya soy abogado viejo de más de 50 años, de más de 25 graduados, pues le pregunto a mis amigos, tengo gente en procuraduría, me dicen, mire, hay por lo menos la mitad de los tipos penales en Colombia no han sido estrenados. Hay una cantidad de tipos penales que no pasan, es decir, son tantos los tipos penales que cometemos en Colombia, pero son los de siempre y aparecen los nuevos tipos penales que nadie conoce y que no se utilizan, a tal punto que, y ese es un tema que siempre doy en clase, se han extinguido algunos y los han retirado, como la bigamia. Antes se castigaba la bigamia y pues obviamente ya lo quitaron porque creo que no hubo un solo caso en fiscalía. Pero empieza el tema de quien suministre al deportista así que sin justificación terapéutica con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas. La primera pregunta que yo quiero es, ¿tiene que haber un sancionado por dopaje para que quien lo suministró sea penado con el Código Penal? Porque ese es el tema, es decir, vamos a hablar de una ley que va a tratar de mejorar la situación de dopaje en Colombia. Entonces, lo primero es una ley, un tipo penal que tiene que tener un dopado al lado, es decir, tendría que haber primero un deportista que fue sancionado por dopaje por 4 años, digamos, para que él diga, es que fue el señor Andrés Charria que una vez me entregó una ampolleta de EPO y me dijo que me pinchara, que eso me iba a mejorar el rendimiento, o simplemente un deportista dice es que el señor Andrés Charria me dijo que me pinchara con EPO. Y ahí vienen dudas, ¿no? Entonces yo voy a decir, no, yo no le dije nada, yo simplemente dije que el EPO funcionaba o que no funcionaba, da igual. Y él se lo aplicó, yo se lo entregué, pero a ver, no le mejoró la capacidad. Entonces, yo creo que tiene que haber un sancionado por dopaje en última instancia, en firme, para que digan es que fue Andrés Charria, Víctor Delgado salió positivo por EPO, lo sancionaron en primera instancia en Colombia, en segunda instancia en el Tribunal Vital Deporte, tiene 4 años de sanción, entonces Víctor Delgado va a decir sí, pero quien me suministró ese EPO fue Andrés Charria. Entonces ya es un tipo penal bastante complejo, me parece a mí, porque si volvamos al mismo ejemplo, yo le digo a Víctor, este EPO es buenísimo, hágale, y Víctor se inyecta el EPO, va a una competencia, corre los 15K de Allianz, y no lo llaman al dopaje, pues Víctor no deja de ser, a pesar de que es muy bueno por edad y por condiciones físicas, no deja de ser un corredor recreativo y nunca lo van a llamar al dopaje. Entonces, Víctor, si es que Charria me dijo que me pinchara con EPO y ya con eso me van a meter a mí 24 a 72 meses, no lo sé, no creo. Es el primer tema. Otro tema es que hay tal cantidad de delitos nuevos que hay, de delitos nuevos, no, de delitos para combatir y para buscar que ponerse en este tema cuando ya hay llamémoslo, unas
sanciones deportivas, pues me parece que es... Y además ahí, con la reforma del Código Mundial Antidopaje que se surtió este año, que es la última reforma, cada vez es más claro, y el código ya habla de una cosa que se llama el support personnel, que es el personal de apoyo del deportista, y además incluye una nueva infracción al régimen de control del dopaje que se llama la de asociación prohibida. Y asociación prohibida es trabajar o contar con el equipo de trabajo, recibir consejo o cualquier tema similar de una persona que esté sancionada, que sea personal de apoyo, entiéndase fisioterapeutas, masajistas, deportólogos, fisiatras, lo que sea, que esté sancionado con ocasión, metodólogos, pero bueno, con ocasión de un tema de dopaje. Entonces, o sea, ya el código dio importantes avances en ese sentido, y aquí a mí me empiezan unas ciertas dudas teóricas que probablemente mi profesor de teoría del derecho de cuarto semestre, no sé si estaría orgulloso o me regañaría por no saber solucionar, pero esto no rayaría un tema con el non bis in idem. Venga, a mí ya me sancionaron, yo ya estoy alejado del deporte y de mi profesión durante 4 años y ahora usted me quiere meter 24 meses a la cárcel. Entonces, pues empezamos a mirar si una cosa o la otra. La verdad es que ni Andrés ni yo somos penalistas, entonces María José creo que tampoco, pero pues yo no me atrevería a dar una opinión con ese respecto. En cualquier caso, me parece desproporcionada. Yo no creo que la forma de luchar contra el dopaje sea a través de tipos penales, porque es que ya tenemos, o sea, y esto sí es una lucha que hemos tenido Andrés y yo, en donde nos hemos enfrentado con gente que sabe mucho de dopaje en el Tribunal Arbitral del Deporte, como también nos hemos enfrentado con gente que no tiene ni idea en comisiones disciplinarias de orden nacional. Entonces, imagínense un fiscal que sabrá mucho de delitos de cuello blanco y otro tipo de delitos, pero pues de dopaje poco nada. Entonces, me parece complicado, me parece peligroso, creo que abre una puerta que no debería abrir, y pues no la comparto y no estoy de acuerdo. Pero además súmale, pero esperen, es que súmenle al tema del desconocimiento del juez, que digamos es lo que ve uno siempre cuando se somete a la jurisdicción ordinaria un asunto relacionado con deporte, y lo hemos hablado aquí muchas veces, que es que los juzgados penales y la fiscalía son de las entidades más congestionadas en este país, sumado a que las cárceles aquí no les cabe un ser humano más. Entonces estamos convirtiendo esto también en un agravante al problema social que hoy por hoy ya existe con el tema de la cantidad de presos que tenemos en este país y con el volumen de casos que manejan en las fiscalías, donde sin duda alguna no le van a dar prioridad a los temas de dopaje. No, y además, y uno lo oye en las transmisiones del Tour de Francia, uno de los periodistas dice más prestantes en temas de ciclismo, un colombiano, que dice que es que doparse es tomar estimulantes para mejorar el rendimiento. O sea, y uno queda, lo estábamos viendo con Víctor, y quedamos petrificados porque tomar Red Bull sería para No, es que tomar estimulantes es tomarse un tinto. Un Red Bull. Pues un tinto. Sí, un Red Bull. Entonces, ahí viene el primer tema que a mí no me gusta, porque hay ignorancia. Es decir, sería bueno, no creo que van a crear una unidad en la fiscalía para perseguir el dopaje, pero digamos, inclusive los deportistas dicen, hay dos políticas que aparentemente dicen los que aparentemente no están dopados, que van a combatir el dopaje. Uno es volverlo penal, es decir, el deportista que salga positivo no solo no puede competir, sino que me lo metemos a la cárcel. Entonces, ahí ya, y lo dicen los deportistas muchos, sin el mayor empacho, no, métanlo a la cárcel. Esa es la primera. Y la otra, que también me parece muy complicada, es simplemente sanción de por vida. Esas dos son los argumentos que dicen los aparentes deportistas o los que luchan contra el dopaje para acabar con esa lacra que es el dopaje, y es simplemente decir, deportistas que consumieron carne contaminada o un suplemento alimenticio contaminado, simplemente no pueden volver a participar en el deporte porque eso
los tacha de por vida. De hecho, ya hay un grupo de equipos de ciclismo que no pueden contratar a deportistas que han tenido algún proceso de dopaje. Pero bueno, eso digamos que esperemos a ver cómo se desarrolla la ley. Yo puedo asegurarlo sin temor a equivocarme que si este programa lo hacemos en 4 años, ojalá que sí, ustedes que están más jóvenes que yo y que todavía están en menor peligro que yo por el COVID, esperemos que en 4 años van a decir que no ha habido ningún fiscal que se le haya medido a sancionar a ningún deportista o al personal de apoyo por un dopaje. Esperemos, yo creo, y ya lo hablé con un gran amigo de la Procuraduría, que fue el profesor de Víctor, que ese va a ser uno de los tantísimos delitos que hay en nuestro enorme Código Penal que no van a ser utilizados. Ahí hay una pregunta, porque no sé si es que yo he entendido mal, pero me parece importante que la aclaremos en el programa. El tipo penal que quedó aprobado no implica sanciones penales para los deportistas, sino para quienes suministren las sustancias dopantes. ¿O estoy mal? Suministro ilegal a deportistas. O sea, no se iría a la cárcel el deportista bajo ninguna circunstancia, pero solamente quien le suministre. Claro, pero ahí volvemos al mismo cuento. Yo una vez consumí una sustancia prohibida recetada por un médico que no tiene nada que ver con deporte porque me dolía un talón y tenía que ir a correr una maratón que ya había pagado, una betametasona, creo que eso, no me acuerdo cuál, pero sé que era dopante porque nos reímos mucho, y me la dio un viejito en una droguería al lado de mi casa y me pinchó y fue milagrosa. Entonces, no creo que y fíjense, él sí, no había justificación terapéutica porque yo le pedí el favor de que me vendiera ese medicamento que yo sabía que iba a funcionar y que me pinchara. Para aumentar las capacidades deportivas, sí, por lo menos, sí, porque estaba lesionado y modificó los resultados en competencias, suministro o administre a un deportista profesional o aficionado que participe en competencias deportivas alguna sustancia o método calificado como prohibido. Es decir, este viejito podría ser sujeto de una investigación por suministro ilegal a deportistas. Cumple con todo el tipo penal, es una sustancia de la lista de sustancia prohibida. Si a mí me hubieran hecho un control al dopaje en la maratón de Valencia, pues me hubieran sancionado 4 años seguramente. Lo que pasa es que evidentemente cuando uno llega de 23.621, pues no hay forma de que le hagan un control al dopaje, pero podríamos llegar a sus extremos y conociendo como conoce uno la justicia en Colombia, el pobre viejito acabaría con problemas, no creo que en la cárcel, pero con problemas por haberme inyectado, no me acuerdo si era betametasona o era betametasona. No, era un glucocorticoide. No era betametasona. Lo que usted se inyectó era betametasona. No fue un glucocorticoide. Una vaina buenísima. Ni me acuerdo cómo se llamaba, pero. Betametasona. Usted, antes el remedio predilecto de la oficina era complejo B Voltaren inyectados, que fue reemplazado por su betametasona. La apliqué me pinchó una sola vez porque creo que es peligrosa, pero es milagrosa. Entonces, bueno, ese es el primero que yo creo que ese no va a pasar, pero el segundo sí me parece, no lo conozco y ojalá lo hagan bien. Yo aquí acabo de encontrar el proyecto de ley. Hágale. Y además, yo voy a empezar con un tema y es, miren, el tema del deporte, y esto va a sonar absolutamente Carlos Antoniesco, y es el problema con el deporte es que mucha gente se lo toma de forma deportiva y no en serio. Mucha gente está en comisiones disciplinarias, hace parte de órganos de administración, está vinculado con organismos del Sistema Nacional del Deporte y básicamente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Muchos aceptan los cargos dentro de comisiones disciplinarias de federaciones nacionales como si fuera un gran honor y como si lo fueran a cumplir a cabalidad, y realmente nunca en su vida han leído una coma de dopaje, no saben cómo funciona una transferencia a un futbolista, no conocen el régimen disciplinario, ni siquiera saben si tienen un código disciplinario. Entonces, pues eso ya empieza a dificultar un poco la operación de nosotros los abogados que nos dedicamos en serio
y que nos dedicamos de pleno a este tipo de temas. Entonces, habiendo hecho esa pequeña introducción, tengo aquí al frente el proyecto de ley se pretende pues que se sancionará hoy, según hemos oído, respecto de la creación del Tribunal Disciplinario Antidopaje. Voy a empezar a leerla y creo que lo que podemos hacer es empezar a comentar respecto de lo que yo voy leyendo para tener una opinión más o menos informada de lo que es. Entonces dice esta ley. Artículo 4, definición. La gestión de resultados comprende el conjunto de etapas que deben adelantarse una vez se tenga conocimiento de una presunta infracción a las normas antidopaje hasta la resolución final del asunto. Esta se la inventaron, pero la definición de gestión de resultados está en el Código Mundial Antidopaje. La pudieron haber copiado, no sé si es la misma o no, pero pues hasta ahora, por lo menos yo no tengo ningún comentario. Dice el siguiente artículo 5. Tribunal Disciplinario Antidopaje. Con el propósito de eliminar cualquier conflicto de interés y de garantizar la imparcialidad y autonomía en la gestión de resultados y las decisiones, créase el Tribunal Disciplinario Antidopaje como un órgano independiente de disciplina en materia antidopaje, el cual se encargará de juzgar y decidir sobre las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje vigente conforme a las normas nacionales antidopaje. Otras posibles infracciones a la disciplina deportiva y que sean ajenas al dopaje seguirán siendo competencia de las comisiones disciplinarias de los organismos deportivos. Las sanciones que el tribunal imponga deberán ejecutarse a lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje. Entonces, aquí hay varios temas. Pero vamos por orden. Una introducción previa. Pero espere, con el propósito de eliminar cualquier conflicto de interés y garantizar la imparcialidad de autonomía. Me parece absolutamente inaudito que no sea para garantizar que el deportista tenga un juicio con un juez que conozca el tema. No, yo le cuento porque eso me parece que no tiene ningún sentido. No, sí lo tiene. ¿Sí lo tiene? ¿No lo tiene? O sea, el principio del tribunal es garantizar una imparcialidad y que no haya conflicto de interés, pero no es garantizar que la persona que está en problemas sea juzgado por una persona que conoce de ese tema. Es como si usted entonces lo va a juzgar un ingeniero de sistemas respecto de la comisión de un delito informático. No tiene sentido. Lo que pasa es que, Vic, si tú bajas un poco más en el proyecto de ley, en el artículo 7, cuando te hablan de la integración, aunque en ese artículo 5, donde se define que es el Tribunal Disciplinario Antidopaje, al menos te da luces que por lo menos sí tratan de que sea especializado. O sea, la composición tiene que ser... Yo estoy yendo por partes. Lo que estoy diciendo es que... Yo le voy a contar una historia de la vida real, sin nombres y sin deporte, pero quien conoce un poco el tema lo va a entender. Supongamos que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España hace 3 años. Y Lucho Herrera es nuestro deportista emblema y es el único que ha ganado algo, como ocurrió en su momento. Y Lucho Herrera sale positivo por un diurético, por hidroclorotiazida, y lo sancionan. En principio, ¿quién lo debía sancionar? La Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo. Ahí hay un clarísimo conflicto de interés, porque la Federación Colombiana de Ciclismo va a decir, un momentico, pero es que esta es nuestra grandísima estrella, y nuestra grandísima estrella, pues no la podemos sancionar. Y ocurrió, no solo ocurrió en Colombia, ocurrió en muchos sitios, donde las grandes estrellas que salían con un resultado analítico adverso, pues eran castigadas con un llamado de atención o un regaño muy maternal o paternal, diciéndole, no lo vuelvas a hacer. Eso evidentemente era un conflicto de intereses muy grande, por lo que, fíjense que lo ha creado a nivel internacional también, que la Federación Internacional de Atletismo, pues no conozca, ya se retiró, ya podíamos inventarnos, de infracciones al dopaje de Usain Bolt, porque es perder su grandísima estrella en unos olímpicos o en unos campeonatos del mundo. Entonces, es ese conflicto de intereses que se quiere evitar y que a mí me gusta. Conocí un caso, repito, no voy a dar el nombre, de ese deporte de Lucho Herrera, donde un familiar de uno de los grandísimos dirigentes hizo lo que quiso y hasta llegó al Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Arbitral del Deporte le dijeron, no, compadre, te dopaste. Entonces, ese me parece que es lógico. Y hablemos, por eso digo yo, de los que están retirados para no evitar ningún...
supongamos que Oscar Figueroa sale positivo hoy, tenemos olímpicos en 5 meses y él es nuestra medalla de oro. Pues obviamente la Federación Colombiana de Pesas y la Comisión Disciplinaria pues no va a poder sancionar con tranquilidad a quien seguramente le va a dar una medalla de oro olímpica a la Federación Colombiana de Pesas. Entonces, ese es el sentido y lo entiendo perfectamente. Me gusta porque es que al final esos fallos de regaño paternal acá en el Tribunal Arbitral del Deporte y son vergonzosos, pero eso está bien. El problema yo lo veo en dos sentidos. Uno, lo que dice Víctor es cierto, pero esperemos que nombren, hay gente que sabe dopaje. ¿Sí? No vamos a ser tan Carlos Antoniescos de decir que es que los únicos que sabemos de dopaje somos nosotros, no. De entrada yo llevo dando 20 años de clase de dopaje y hay muchísimos como Víctor, como María José, como mucha gente que hoy en día está defendiendo deportistas y lo hace bien. Esperemos que sean nombramientos de abogados que sepan de dopaje y que conozcan de las particularidades de esto. Porque mire lo que viene que es complicado, y a mí eso es lo que me parece más complicado y siempre lo he peleado. Es que hay una ley del dopaje, no me acuerdo cuál es, creo que es la 79, creo, no me acuerdo, y pido disculpas, y hay un código y una lista. El código y la lista son mucho más dinámicas que la ley. La ley se quedó, y la ley habla de una lista de hace 15 años, y si fuéramos abogados puristas, decimos es que tiene que ser esa lista de la ley. Entonces hay que articular de manera sensata la legislación colombiana con la reglamentación mundial de control de dopaje, que está en el ordenamiento nacional porque el gobierno colombiano ratifica la Convención de París de 1999, donde se crea la WADA. Pero eso es un lío y yo lo he vivido porque el abogado, que es un buen abogado, es un buen procesalista. Por ejemplo, voy a contar, en patinaje me tocó un muy buen penalista, pero un penalista que empezó el proceso sin abrir apertura muestra B. No, a ver, déjeme, empecemos diciendo si hay o no hay un resultado analítico adverso. No, empecemos ya, que es que ya con esta prueba. Entonces, hay que articular ley nacional y hay muchas. No sé, por ejemplo, si Código General del Proceso. Y ahí viene mi segundo tema. Entonces, el primer tema es que tiene que haber gente que conozca de dopaje y que conozca la ley colombiana para que articule de manera coherente esto. ¿Qué espera uno? Que no lo estamos recibiendo ahora, es que sea un proceso medianamente ágil. Nosotros conocemos el caso de, ¿cómo se llama Puerta, el ciclista? Fabián, sí. Sebastián Fabián. Puerta Fabián Puerta lleva 3 años esperando que le decidan en primera instancia si está o no está siendo sancionado. Es decir, eso es como pasaba acá, yo no sé si todavía pase, pero había épocas en Colombia donde la detención preventiva se retiraba porque es que ya cumplía el máximo de la pena. Entonces, no sé, detenían preventivamente a un ladrón, la pena máxima eran 3 años y el tipo llevaba 4 años y medio detenido de manera preventiva. Entonces, en el dopaje está pasando y cada vez está ocurriendo más, y eso me preocupa, es que los tiempos de decisión son tan cortos, tan largos, que a veces uno dice, pues, da igual. Y el caso de Fabián Puerta es clarísimo, que ya llevamos casi 3 años, toda la pandemia, un año antes o tal 3 años y medio antes. Entonces, al final, si le dicen, no, usted, pues, hay boldenona en su organismo porque consumió carne, este señor va a decir, hey, me lo hubieran dicho hace 2 años, no hubiera perdido forma, no estaría en otros temas. Y viene entonces el caso del Tribunal Disciplinario del Dopaje. Esta es la voz del derecho. Pero sigamos con la ley, porque ahorita vienen más cosas. Entonces, hay otra cosa que podemos sacarlo del segundo aparte que a mí me parece sensato y es articulado con lo que dice Andrés, que es esto va a reemplazar o le va a quitar la competencia a las comisiones disciplinarias de las federaciones respecto de los temas antidopaje. Entonces, eso me parece bien. Después, entonces, sigue. Artículo 6. Sala. El Tribunal Disciplinario Antidopaje estará conformado por 2 salas, la sala disciplinaria y la sala de apelaciones. La sala disciplinaria se encargará de resolver en primera instancia las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje vigente remitidas por la Organización Nacional Antidopaje. La sala de apelaciones, a fin de garantizar la doble instancia, se encargará de resolver los recursos pertinentes sobre las decisiones tomadas por la sala disciplinaria. La sala disciplinaria y la sala de apelaciones serán competentes para conocer y resolver cualquier caso de infracciones a las normas antidopaje
que se presente en el deporte aficionado, profesional, convencional y paralímpico. Entonces, sabemos, 2 salas, la sala disciplinaria, sala de apelaciones, que conocerá en apelación a las decisiones que tome la sala disciplinaria. Probablemente aquí entonces se vaya a tener como parte, porque voy a poner un supuesto. Un deportista es absuelto por la sala disciplinaria. Quien apelaría en este caso a la sala de apelaciones, ¿quién sería? El Grupo Nacional Antidopaje, supongo yo. ¿Y WADA no podría apelar a ir al TAS? Eso es lo que estoy pensando. Yo creería que sí, porque es que además si WADA apela, es claro que WADA apela al TAS. Claro. Entonces, eso sí es clarísimo. Santa María, absuelto en primera, de pronto apela a la Federación Nacional. Entonces apela. Miren, en el artículo 11, para que salgamos de dudas, lo que establece la ley es lo siguiente: serán partes e intervinientes dentro del proceso disciplinario los siguientes. Entonces, partes: el disciplinado, pues obviamente el deportista, su defensor y la Organización Nacional Antidopaje. Partes. Perfecto. E intervinientes, la Federación Deportiva Nacional o la división profesional de la que forme parte el deportista. No se habla absolutamente nada de WADA. Y respecto de la competencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo, establece, espérenme que esto ya lo había leído, el artículo 15 frente a los recursos. Entonces, contra las providencias del Tribunal Disciplinario Antidopaje, sala disciplinaria, es decir, la primera instancia, procederán los recursos de reposición y apelación ante la sala de apelación, pues del propio tribunal disciplinario, tal y como lo acaba de decir Víctor, o del Tribunal Arbitral del Deporte, ante este último cuando la presunta infracción recaiga sobre un deportista de nivel internacional de conformidad con lo establecido por su federación internacional. Entonces, pero entonces aquí viene un tema. Aquí viene un tema y es el deportista, o sea, al tribunal disciplinario llegarían las infracciones al dopaje con ocasión de un control hecho por el Grupo Nacional Antidopaje en sede de primera instancia de deportistas nacionales o internacionales. Pero si al deportista, que es un deportista a nivel internacional, quien le ordena o le ejecuta el control, es la Federación Internacional, quien conocerá en primera instancia será la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional o a quien éste disponga para ello. Esto lo estoy diciendo es porque, con ocasión de un caso, que es yo creo que el caso más sonado de dopaje en este momento en Colombia que tenemos el gusto de manejar en la oficina, y es el tema de la Federación de Pesas, quien ordenó el control al dopaje de los pesistas en este caso fue la Federación Internacional. Entonces, con Tribunal Nacional o sin Tribunal Nacional, quien seguirá conociendo en esos momentos seguirá siendo la Federación Internacional. Ahora, si hay unos deportistas que, siendo deportistas de nivel internacional, es el Grupo Nacional Antidopaje del Ministerio quien hace el control al dopaje y en primera instancia conoce el Tribunal Disciplinario Antidopaje, la sala disciplinaria del Tribunal Antidopaje, es muy probable que entonces la apelación se surta ante el TAS. ¿Cierto? Eso es lo que yo entiendo. Yo supongo que lo primero que tiene que hacer de acuerdo. Los primeros comisionistas es hacer un reglamento. Entonces, fíjense todos los problemas. ¿Comisionistas? Comisionados. Comisionistas, perdón. Comisionistas los que le venden seguro de bolsa. O acciones. De bolsa. No, bueno, pero el tema es ese. A ver, mi papá, que era un buen abogado, decía que muchos de los jueces hacen excepción de pleito difícil y es que lo engavetan. Yo tengo una duda y lo vivimos por lo menos en la Federación Colombiana de Natación lo vivimos. Yo lo viví en la Federación Colombiana de Pesas hace mucho tiempo. Es que los miembros del tribunal al final dicen, como no entendemos mucho de esto, como nos reunimos una vez al mes, como esto es difícil, pues vamos aplazándolo. A ellos no les afecta nada. Yo siempre he dicho, yo iría, obviamente no me han dejado los deportistas, iría al Consejo Superior de la Judicatura, que ya no existe, y haría una queja porque los abogados están faltando a sus obligaciones como abogados, pero al final acaban deportistas en un limbo allí sancionados
las comisiones disciplinarias con penalistas muy queridas, profesoras de Víctor, que piden disculpas, pero es que no tenemos tiempo, pero tampoco renuncian. Entonces, ahí al final el que acaba muy mal es el deportista, que después de 3 años dice, ¿sabe qué? Sí, no hay mérito. Entonces, yo sí quisiera saber si nos va a tocar, y ahí viene la segunda, seguramente nos va a tocar utilizar el Código General del Proceso, y entonces aparecen temas como el poder con presentación personal. Uno al TAS manda una hojita con la firma del presidente del club y con la firma de los abogados, y el TAS, en una presunción de legalidad, que es la que esperamos todos, dice, esos son los abogados de ese club. No le va a pedir una ratificación al presidente del club. Si el presidente del club renunció, pero en su momento era el presidente del club, eso se puede certificar muy fácilmente, pues no hay problema. Y en el problema acá, porque ya no está pasando en algunas federaciones, es que tiene que ser un poder con presentación personal y con, ¿cómo se llama eso? Con biometría. Entonces, todo empieza a ser más complicado. El otro tema, que también nos está pasando en algunas federaciones, es que es cada mes que se reúne. Entonces, hay un mes para admitir la demanda, otro mes para correr traslado y otro mes para pruebas, y eso, si nos va bien, hay procesos en que para las pruebas se demora unos 6 meses, porque la comisión estuvo complicada, porque nos pueden reunir, porque son personas muy importantes y muy ocupadas. Entonces, si va a caminar a ese ritmo, yo quisiera saber cuál es la utilidad de tener un tribunal pues, que no sabemos. Y en otro tema que me estoy acordando acá, la C320 lo toca tangencialmente y al final lo acaba, es la C320, la ley 181 había creado un tribunal general disciplinario que la C320 declaró inconstitucional. No sé, y no soy constitucionalista, y me invitaría a los constitucionalistas que nos ayuden si esa ley tiene visos de constitucionalidad o no, porque siempre que se crean esas cosas, al final la Corte Constitucional acaba diciendo que la justicia no puede ser de ese sentido. No lo sé. Yo espero que funcione, la verdad espero que funcione, espero que sea rápido, espero que entiendan, por ejemplo, temas como que si la cadena de custodia no fue respetada, pues se absuelva al deportista o se le declare no responsable, porque es que hasta este momento es tal la irresponsabilidad de las federaciones que han hecho lo que se les da la gana, y voy a hablar con casos con nombres propios. El caso de Omar Pinzón fue aberrante, la muestra se perdió, la muestra la manipularon 10 personas distintas a las que estaban permitidas, y al final sancionaron al deportista porque es que eso no crea cocaína. Es mentira. Una muestra mal tomada, una muestra mal refrigerada, una muestra mal transportada, pues se anula. Acá no pasaba eso, y al final los tribunales disciplinarios ratificaban estas situaciones aberrantes. Yo espero, y lo digo, y esperaría y ayudaría, si necesitan ayuda a los nuevos comisionados, miembros del tribunal, yo les doy la clase a cambio de almuerzos, que es lo que me gusta, pero que entiendan que no se trata de sancionar. Acá no buscamos, pues lo que yo espero. ¿Qué es lo que yo espero del control al dopaje? Que siempre me preguntan los periodistas y los es información, conocimiento. Yo he rogado y llevo rogando, qué pena que hable en primera persona, 15 años, en dar cursos gratuitos previo a olímpicos de dopaje, gratuitos a los deportistas que van a ir a los olímpicos. La respuesta siempre es la misma y me cuesta mucho trabajo entenderla. Es que si los deportistas saben de dopaje, se dopan más. Yo creo que es lo contrario. Es todo lo contrario. Al saber a lo que se expone un deportista por un resultado. Porque es que, vamos, y aquí hablemos de una cosa, es que hay un tema y o sea, hablar de dopaje como doparse es hablar de jugar fútbol como si jugar fútbol fuera solamente patear un balón. Exacto. Patear un balón es una de las partes del proceso de jugar fútbol, como también lo es correr, como también es saber ubicarse en la cancha, como también es saber hacer caso, como también es saltar, correr y demás. Entonces, infracciones al dopaje, una de ellas, o pues 2 si queremos, es la presencia o el uso de una sustancia o método prohibido. Pero hay otras 8.
Entonces, si nosotros no sabemos o no educamos o los deportistas no tienen idea de qué tienen que hacer o cómo funciona el tema de los whereabouts, cómo funciona el tema de las infracciones al sistema ADAMS, que es el pasaporte biológico, para qué sirve la muestra de sangre, por qué se toma muestra de orina y sangre, cuándo se toma muestra de orina y sangre, cómo es la notificación, cómo es la apertura, qué es muestra parcial, qué es muestra diluida, que son toda esta cantidad de conceptos que uno tiene que manejar para defender efectivamente un deportista, pues ya el tema se vuelve que, entonces, pues apague y vámonos. Porque es que si dopaje sigue siendo tomarse un tinto, sí, tomarse un agua, panela, un tinto y un bocadillo, pues miércoles, que se mantiene en esa misma bomba, cafeína, glucosa y alguna otra cosa, entonces pues nada, y el tipo ya es un tramposo. Entonces pues esos absolutos yo creo que vale la pena matizarlos, creo que no podemos lidiar en ellos, y además de eso, no podemos ser tan obtusos, por Dios santísimo, que el hecho de que uno eduque implica que lo que está... Entonces, no eduquemos en educación sexual, porque es que eso incita al Embarazan más. Sí, se embarazan más. Jesucristo santo. Hay gente No, pues evidentemente lo dicen, pero pues, o sea, el hecho de que lo digan no quiere decir que tenga sentido. No, pero lo que yo repito es que lo he dicho y lo volveré a decir este año. Pero además, lo triste es que no es solo en el Comité Olímpico Colombiano, es en la mayoría de comités olímpicos latinoamericanos, donde le dicen a uno, no, muchas gracias, muy querido, como diría una suegra mía, muy formal, pero es que preferimos que lo único que le dicen a un deportista es cuiden su terno. Entonces, ahí viene todo un tema de filosofía, de si informar es hacerlos más bandidos o hacerlos más conscientes, yo creo la segunda. Si informar es decirles, hey, bajen el app o la app de WADA y miren la lista de sustancias prohibidas. Si se van a comer un chocolate, pierden un minuto, háganlo. Pero no, es que mejor no. Yo me acuerdo, hace ya mucho tiempo, pero Gilbert Mayo, un salto alto, fantástico, divertidísimo, tenía una tarjetica cuando todavía no existía la lista WADA, que le había dado el Comité Olímpico a finales del siglo pasado, y él la tenía en la billetera, y él miraba. Yo le decía, Wilmar, eso no te sirve. Yo, pero si es que me la dio el comité. Sí, pero eso cambia año a año. Me dijo, ¿cómo así, doctor? Cada año tengo que mirarla. Le dije, sí, hoy en día es muy sencillo, porque los teléfonos inteligentes le permiten a uno tener, y no solo la agencia australiana, la agencia inglesa, la agencia americana, tienen un programa. Una aplicación, claro. El problema es que son, como hay nombres comerciales, hay que utilizar el nombre genérico, pero no es muy difícil. Yo creo que es mucho más importante educar, en eso estoy convencido, que sancionar. Sancionar es muy fácil, y sancionar con desconocimiento es todavía más fácil. Positivo, 4 años, es que es un tramposo. Leí hoy, porque estaba preparando el programa, que es que los pesistas colombianos están sancionados 4 años porque consumieron boldenona. Pucha. No hay nada más falso. Por eso, pero lo saca RCN. No tengo ningún problema en darle el nombre, porque ¿qué es que están sancionados por 4 años y que la federación tiene problemas? Una parte es cierta, la federación tiene problemas, puede tenerlos, pero que los deportistas estén sancionados, no. Precisamente la labor de estos abogados que somos Víctor y yo, y María José nos ayuda en algunas cosas, es tratar de poner a pensar a quien va a sancionarlo para decirle, hey, acá hay carne, y acá hay varios deportistas que ya hemos logrado indicarle a otras federaciones que el balance de probabilidades de que la boldenona esté en el organismo de 3 deportistas que estuvieron en el mismo sitio va a ser por la ingesta de carne contaminada y no porque se pincharon. Entonces, yo me gustaría que informaran, que educaran a los deportistas, pero me quedaría satisfecho si al menos quienes se preocuparan por prepararse sean los miembros de la comisión disciplinaria del dopaje, porque para mí sí es fundamental que quien esté sentado sancionando a un deportista en 4, 8 o de por vida piense, entienda y conozca el reglamento del deporte y el reglamento del dopaje. Yo creo que ahí en concreto, frente a ese punto particular, pues la norma claramente establece que la composición tanto de la sala disciplinaria como de la sala de apelaciones será de 2 abogados más un médico deportólogo. Me parece
que es indispensable regular qué tipo de abogado y qué experiencia tiene que tener, porque la norma no dice absolutamente nada. Y como bien lo hablábamos al principio del programa, pues es evidente que un abogado penalista, por muy buen abogado que sea, no tiene por qué tener idea de cómo tratar estos temas deportivos y mucho menos los de dopaje. Pero pues Entonces, es que además, y si lo van a hacer a la berraca, como lo hizo la Federación Colombiana de Fútbol con la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, entonces no puede ser comisionado nadie que tenga que ver algo con el deporte o haya defendido deportistas en procesos de dopaje en los anteriores 25 años. Nos sacan a todos. No, pero hay un tema, no, pero ahí viene un tema todavía más de profundidad. Ustedes que son, lo que pasa es que ustedes no están tan viejos, yo sí. Todos mis compañeros, hasta hace unos 15 años, decían que lo que yo hacía era el derecho más tonto y bobo del mundo, que eso lo hacía cualquier estudiante de segundo año de derecho y que lo que yo estaba haciendo era dedicarme a hacer lo que me gusta, que era hablar de fútbol. Entonces, si la percepción es que el tema de dopaje es bobo, es decir, simplemente si consumió EPO, que eso debe ser facilísimo porque eso lo deben vender en una farmacia, lo sancionamos 2 años, pues dicen, cualquier abogado medianamente sensato sabe de eso. Y afortunadamente para nosotros no es ni de bobos, no es tan sencillo, y llegar a dominar temas como transferencias internacionales de jugadores, como dopaje, como conformación de entidades deportivas, no es para cualquier hijo de vecino. Es tan difícil como, no sé, derecho a la competencia, que hay menos trabajo porque seguimos siendo un país desarrollado en temas deportivos. Es eso. Ojalá nombren a gente que sepa de dopaje. No me importa que esté en favor, en contra, que defienda al deportista, que no lo defienda, pero por lo menos que entienda que la lista cambia mes a mes, que hay un tema de balance de probabilidades, que hay muchas cosas. Yo espero eso. Lo que pasa es que el sesgo de que esto es muy fácil y que es nombrar un buen penalista, y eso sí, bueno, puede ser porque los penalistas son muy garantistas y eso sí que puede ser complicado. El tercer punto que yo quiero tocar, porque creo que el tiempo se nos va caminando, es el tema del laboratorio de control del dopaje. El laboratorio de control del dopaje en Colombia funcionaba y funcionaba muy bien. Era realmente fantástico. Uno iba y la doctora Gloria Gallo, que en paz descanse, lo tenía bien, tenía algunos problemas, ella era muy brava y yo alguna vez le mostré 2 fotos y me dejó de hablar, pero pues había unas cocas de almuerzo en las neveras de guardar muestras, pero no, en realidad era un laboratorio que funcionaba, era un laboratorio que recibía en apertura de muestra A y muestra B todas las muestras de Latinoamérica, porque no es, el de Río lo habían desertificado, el de Chile no me acuerdo si había, no me acuerdo, pero había otro, si no estoy mal, y era la joya de la corona, y tuvo la malísima fortuna que hubo, tal vez por lo que dije al principio de esos conflictos de intereses, hubo algunas muestras que no se analizaron bien o que las federaciones respectivas no dijeron que habían sido dopajes y mandaron unos frascos con algunos dopajes complicados que el laboratorio no descubrió. El laboratorio no descubrió y se le quitó. Como llaman unas muestras doble ciego. Exacto. Y le retiraron la certificación. Hubo muchos problemas, hubo muchos líos. Obviamente es un tema de presupuesto porque son equipos muy caros, muy difíciles de usar. Pero digamos que el laboratorio cayó en un limbo, lo desertificaron. Había un año para volver para recuperar la certificación que no se hizo. Al segundo año no pasó nada, llegó la pandemia. Y hoy en día son unas obras civiles que pueden servir como laboratorio de control de dopaje, pero que hace 3 años no funcionan. Dice la prensa que hoy van a volver a hacer caminar el laboratorio de control de dopaje, pero WADA no lo ha certificado, que no pudieron hacer las visitas por razones que todos conocemos de la pandemia. Pero a mí me parece que es muy interesante el tema por muchas razones. Una, porque es que funcionaba y funcionaba muy bien. El laboratorio funcionaba, el conocimiento que tenía, no estoy hablando de química, ni de eso, era impecable. Yo creo que les faltaba algunos temas jurídicos y por eso hubo uno de los deportistas que por fallos puramente jurídicos, deportistas que se habían dopado, que lo habían dicho, yo me dopé con este medicamento, salieron absueltos, pero es bueno que el laboratorio funcione. Repito, como fuente de ingresos era muy interesante porque las muestras B que ahora tienen que ir a Montreal o a
California o a Salt Lake City. Salt Lake City. Es mucho más barato Santiago de Chile, Bogotá, que Santiago de Chile, Montreal. Para el laboratorio y para el Ministerio del Deporte es una fuente de ingresos. Es decir, es que ¿cómo es que dicen? De a moneda se llena la alcancía y llegarán. A mí me tocó, ese sí fueron de los honorarios más divertidos que me ganaba en la vida, era ir a ver la apertura de una muestra B de 2 deportistas chilenos que ni me sabía el nombre, prácticamente. Entonces era coger la moto, ir al centro de alto rendimiento y pararme durante 45, había que escoger una pipeta y unos tubos de ensayo. Digamos que esa es la parte complicada. A uno le dan 6 pipetas y uno escoge una, y a uno le dan 6 tubos de ensayo y escoge uno. Y había que mirar cómo metían las muestras de orina. Obviamente hay que revisar que sea el mismo código y el mismo formulario, pero era un trabajo de 10 minutos y uno se ganaba $100, $150 por un procedimiento que era bastante sencillo. Entonces, por muchas razones me parece que es bueno que Colombia esté a la vanguardia del control del dopaje, al menos en el laboratorio. Sería bueno que Colombia estuviera a la vanguardia en conocimiento. Hay muy buenos abogados, todavía solo hay uno que ha ganado medalla olímpica en el mundo, no sé si ustedes lo conozcan, pero sería bueno que se hiciera un polo de desarrollo en ese aspecto. Yo celebro de verdad que el laboratorio funcione, ojalá lo acrediten, ojalá lo cuiden y ojalá funcione. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, pues nada, creo que con eso deberíamos terminar. Ya empieza una transmisión por Facebook de la sanción de la ley, las explicaciones y demás, la cual creo que todos los presentes nos conectaremos a ver. Y pues nada, si hay alguna novedad la trataremos la próxima semana en la parte de editoriales, antes de tratar el resto de temas que habíamos anunciado la semana pasada. Entonces, pues nada, me uno a los buenos deseos de Andrés. Esperemos que sea un tema que funcione bien y que le podamos sacar provecho. Y pues nada, con eso creo que tenemos un programa muy bueno. Cuando publiquen la ley que deberá ser hoy ya sancionada, la pondremos en el link de la descripción del programa, se la haremos llegar a Luis para todos esos efectos. Y no creo que no siendo más, podemos terminar el programa de hoy con eso. Entonces, Luis, un abrazo, muchas gracias. A Luis, un abrazo, muchas gracias. María José y Andrés, un abrazo y estaremos hablando la próxima semana. Que estén bien todos, chao. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.